Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a CNN Tiempo en este día miércoles. Vamos a revisar todo el pronóstico para el día de mañana, por supuesto. Vamos a pasar por las principales ciudades de nuestro país, así que acompáñenos para conocer todo ese detalle de las máximas, las mínimas. Hay un sistema frontal que precisamente va a afectar, o ya está afectando, de hecho, algunas regiones del sur de nuestro país. Les vamos a contar inmediatamente todos esos detalles. Pero antes vamos a abrir el programa conversando de un tema que sin duda ha llamado la atención del mundo, ¿no? Es Libia y lo que ha ocurrido en las últimas horas con el ciclón Daniel. Lamentablemente ya se han confirmado más de 2.000 personas fallecidas y podrían llegar hasta 10.000 los desaparecidos por los efectos que ha tenido este ciclón, con vientos de sobre 180 kilómetros por hora y cantidades de agua muy grandes en poco tiempo, 250 milímetros, por ejemplo, en un par de horas o incluso en una hora. Eso es lo que ha provocado este ciclón, estas imágenes, por cierto, y una tremenda tragedia en Libia, lamentablemente. Vamos a conversar de estos detalles inmediatamente con Diego Campos, climatólogo de la Dirección Meteorológica. Ya lo vemos ahí en la pantalla. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, hablemos un poquito de las imágenes que estamos viendo, son desoladoras. ¿De qué se trata el ciclón Daniel? ¿Por qué llega con tanta intensidad precisamente a ese sector de África? Sí, esto es un ciclón, Daniel es un ciclón bien mixto, un poco difícil de explicar sin entrar en algunos tecnicismos, pero es un ciclón que parte como una perturbación en altura, algo que en el Servicio Meteorológico Español, por ejemplo, le denominan DANA, que es la sigla de depresión aislada en niveles altos. Nosotros nos referimos a ese mismo fenómeno como baja segregada o como núcleo frío, pero que se transformó en un ciclón propiamente tal, en un ciclón, cuando decimos ciclón, es una baja presión en superficie, y con unas características muy tropicales, porque el Mediterráneo, y sobre todo en esa zona ahí en la costa de Libia, cerca de Grecia, ha estado muy cálido y por lo tanto adquirió una fuerza desde el océano, desde la temperatura del mar, que provocó entonces una intensificación de lo que era una perturbación relativamente normal en este ciclón devastador y que vemos en imágenes los efectos que tuvo, ¿no? ¿Comúnmente se dan ciclones en esta parte del mundo o este año se dieron las condiciones, las que tú mencionabas precisamente, calor y el mar también con un calentamiento distinto a años anteriores, o habitualmente se habían dado situaciones así? Se dan este tipo de ciclones, ¿sí? Y danas, ¿no? O sea, estas bajas segregadas. Esa zona en el Mediterráneo suele tener algo que nosotros denominamos bloqueo, y que es cuando la atmósfera queda relativamente estática por un tiempo y por lo tanto las altas presiones dominan sobre una región muchos días y vemos estas olas de calor tremendas, ¿no? Pero las bajas presiones dominan en otra parte del Mediterráneo por muchos días también. Cuando hay un bloqueo, se suelen intensificar tanto el calor por una parte como en este caso las precipitaciones por otro. Y esto fue lo que ocurrió ahora. Y cuando esto ocurre de manera ya muy intensa y el ciclón adquiere características tropicales, se habla de un medicán. Y los medicanes son una forma de llamarle a estos ciclones que tienen características de huracán, y como nacen en el Mediterráneo, ahí la combinación entre Mediterráneo y huracán forman la palabra medicán, justamente para dar a entender de que lo que están presenciando o lo que están experimentando ya no es simplemente un ciclón, que también en la nomenclatura más bien española le llaman borrascas ellos a estas tormentas intensas. Entonces un medicán viene a ser este ciclón ya demasiado intenso y con características tropicales. Diego, cuando hablamos de la Dana que está afectando a Libia específicamente, ¿es el mismo fenómeno que había afectado, por ejemplo, a Grecia, a España, con temperaturas muy altas y después tormentas gigantescas? ¿Hablamos del mismo fenómeno o es distinto? Estamos hablando del mismo fenómeno, de un mismo gran bloqueo, que por una parte tenía una Dana o una baja presión o una baja segregada sobre España, tenía una zona de mucha temperatura, un poco más sobre Francia, incluso afectando el norte de Europa, Alemania, por ejemplo, tenía valores sobre los 30 grados en estos días. Y por otro lado tenía esta baja presión, también de presión aislada a niveles altos, una Dana sobre Grecia, que cuando se posicionó sobre el Mediterráneo,
el Mediterráneo al este de Italia, ¿no? Que es una zona que ha estado sumamente cálida y que ha estado muy cálida desde el principio del verano boreal, um, adquirió estas características de ciclón que yo les comentaba. Entonces, es todo parte de un mismo gran fenómeno y como les decía, una dana se puede transformar en ciclón, en borrasca, y ese ciclón se puede transformar en medicán o en casi un huracán cuando están las condiciones, y esas condiciones son el océano. El océano tiene que estar muy cálido y típicamente hablamos de que hayan temperaturas del océano por sobre los 26 grados Celsius. Cuando eso ocurre, entonces estos ciclones pueden adquirir esta energía del océano y transformarse en verdaderos huracanes. Y estamos hablando de que esto podría repetirse en otras localidades, no solo de Libia, de los países que están alrededor, incluso en Europa. ¿Se puede ver quizás adelantar en el tiempo si es que esto podría volver a ocurrir, por ejemplo, en las próximas semanas o incluso los próximos meses? Podría ocurrir. Afortunadamente la temporada cálida está terminando en Europa, pero esta temporada, que es el otoño en Europa, es la temporada favorita para el desarrollo de danas o de bajas segregadas. Es bien similar a lo que ocurre acá en Chile, en que también tenemos una temporada de bajas segregadas por ahí por la primavera y otra temporada por ahí por el otoño, ¿sí? Pero luego ya entrado el invierno es menos favorable el desarrollo de ciclones tipo Medicán porque también se empieza a enfriar un poco el Mediterráneo. Y hablando un poco más a largo plazo, ya habían trabajos publicados justamente sobre la probabilidad de que incrementar la temperatura del océano Mediterráneo aumentaba la probabilidad de que ciclones de estas características se desarrollen. Va muy de la mano, ¿no? El aumento en la temperatura en el océano del Mediterráneo con las condiciones, ¿no?, favorables para que se desarrollen ciclones de este estilo. Y justamente, así como a principios de la temporada ya se había puesto ojo, sobre todo los servicios meteorológicos españoles, italianos, portugueses, que son servicios meteorológicos más desarrollados, ¿sí? que lamentablemente que lo que vimos en Libia, ¿no? Que medio que los pilló por sorpresa. Ellos ya estaban hablando de esta probabilidad y han estado hablando justamente por estos días de la probabilidad de que en el futuro sean más frecuentes borrascas o medicanes como el que estamos viendo por estos días. Diego, tú hablabas de Chile. ¿Podría ser un adelanto de lo que podría ocurrir en nuestro continente? No solamente el tema de las inundaciones, de los ciclones, las temperaturas, también posteriores tormentas eléctricas. Lo que se está viviendo en Europa y en África, ¿podría ocurrir en nuestro continente en los próximos años? Ha ocurrido, o sea, no solo en los próximos años, sino que ha ocurrido. Ahora, no con la misma magnitud porque hay distintos factores, ¿no? Nuestro océano es mucho más frío, o sea, uno va a la costa de Chile central, por ejemplo, y se encuentra 15, 16 grados en el océano, mientras que acá estamos hablando de temperaturas de 28, casi 30 grados en el Mediterráneo, o sea, estamos lejos, ¿no? Pero hemos visto fenómenos muy parecidos a en años anteriores, y específicamente, por ejemplo, la tormenta de Atacama que vivimos en marzo del 2015. Esa también fue una baja segregada y por lo tanto también fue una dana. Aquí baja segregada y dana son nomenclaturas para hablar del mismo fenómeno. Y esa dana, en ese caso, o esa baja segregada en ese caso, también tuvo un ciclón en superficie y justamente investigaciones posteriores llegaron a la conclusión de que el calentamiento en el océano frente a la costa del norte hizo que esa perturbación, esa baja segregada fuese tan intensa y provocara las lluvias que vimos en marzo del 2015 con también lamentables consecuencias de esas inundaciones que tuvimos en el norte. Entonces, quizás la magnitud es un poco distinta, pero hemos visto fenómenos de ese estilo. Diego, ¿y cómo se ve el invierno antiplánico, pensando en lo que tú mismo nos estás diciendo? ¿Cómo se puede adelantar a lo que podría ocurrir? El invierno altiplánico, claro, ahí las lluvias son un poco distintas, porque no estamos hablando de ciclones o de perturbaciones, sino que para que llueva en el altiplano es necesario que la humedad ingrese al altiplano, pero ingresa desde el centro del Amazonas, ¿no? Ingresa desde el otro lado, no viene desde el Pacífico. Y para que eso ocurra, los vientos ahí tienen que tener cierta característica que afortunadamente es menos favorable en los años del Niño, ¿sí?
los años del Niño suelen ser menos lluviosos en el altiplano y esta vez estamos en un año del Niño. Ahora, la complejidad es que la costa del norte de Chile se favorecen las lluvias cuando la costa está más cálida y eso sí es algo que estamos viendo ahora y que si bien no podemos adelantar que van a haber precipitaciones intensas o algo así, pero conviene estar siguiendo de cerca la temperatura, sobre todo del océano cercano a la costa del norte. Diego, y volviendo a Libia, ¿se esperaba que el ciclón pudiese golpear con tanta fuerza precisamente a esa zona? Porque no es a todo el país, ¿no? Es una zona específica. ¿Se esperaba que tuviera estas consecuencias, como las imágenes que son bien gráficas? No se esperaba, o sea, sí se esperaban muchas precipitaciones. Estamos hablando de montos de 400 milímetros en 6 horas, ¿sí? Solo para poner en contexto, Santiago en un año normal llueve en 300 milímetros. Acá estamos hablando de 400 milímetros en horas. 1000 milímetros llovieron en un día en una de las ciudades en Grecia, por ejemplo. Entonces sí se sabía, ¿no?, de la magnitud de la intensidad de las lluvias. Ahora, el desastre que estamos viendo también corresponde a el rompimiento de algunas represas y que lamentablemente provocaron inundaciones devastadoras. Sí, claro. Entonces, es toda una sucesión de eventos que terminan en un desastre, pero la costa, muy pegada a la costa africana de la parte del Mediterráneo, está más cálida que la costa en el lado europeo del Mediterráneo. Entonces ahí también habían indicativos de que si una borrasca alcanzaba esas latitudes, era más probable que fuese más intensa incluso. Y es algo de lo que lamentablemente estamos viendo. Diego, ¿y va a seguir avanzando esta Dana? ¿Hay algún trayecto que se le pueda seguir como para también evitar consecuencias en otros países? Va a seguir y tiene un desplazamiento hacia el este, en este caso va a afectar a Egipto, pero ya ha perdido su condición de Dana, su condición de ciclón tipo Medicán, ¿cierto? Y ya volvió a su característica más como de perturbación nomás. Entonces, al igual que los huracanes que tienen estos ciclos de vida y que cuando tocan tierra se debilitan rápidamente, eso no significa que se vuelvan suaves de un día para otro, pero sí ya no tienen la magnitud que teníamos. Entonces, si bien hay alerta también en Egipto y en esa zona de intensas precipitaciones, pero es muy probable que la magnitud no sea la que estamos viendo en Libia y tampoco lo que vimos en Grecia. Bueno, eso es bien importante, que ojalá no se repitan estas cantidades, esta cifra tan elevada de fallecidos. Diego Campos, climatólogo de la Dirección Meteorológica, te agradecemos por esta entrevista con CNN Tiempo. No, gracias a ustedes.